Conocido. ¿Cuántos hemos leído este pasaje bíblico? Tal vez en la escuela dominical, ¿no? Y que yo he venido, mi mamá me llevaba a la iglesia y nos enseñaban esto en la escuela bíblica, para que nos podamos memorizar todo esto. Salmos 23, 4. Dice la palabra, ¿cuántos hemos encontrado? Amén. A pesar que tenemos, ¿no? Ahí arriba se ve. Amén. Salmos 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Esta palabra es una palabra que la conocemos, tal vez la hemos escuchado mediante prédicas, en algún lugar, y en varias prédicas incluso, ¿no? Este pasaje, lo que estaba leyendo, lo que entendía, dice, lo que más me intriga, lo que más me gusta, se podría decir, hasta esta palabra que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo como anécdota, ¿no? Les cuento un poquito. Hace muchos años atrás, nuestros padres, o quizás nosotros, en algún momento hemos dicho, ¿qué es la vara? La vara, mi mamá, por ejemplo, les cuento un poquito, decía mi mamá, como iba a la iglesia y ella me decía, hay que corregir al niño, decía, hay que corregirle con vara, decía. No, y por algo, y me mostraba a mí el chicote, ese chicote de, ¿no? Quimsacharani creo que le dicen, ¿no? Ese y tenía 3 puntitas, si no se dan de cuenta, tiene 3 puntitas. Y decía, mi mamá decía, es el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? Según ella, no sé, pero esa era la historia. Entonces, muchas veces, en algún momento, siempre me agarraba y me corregía de esa manera. No sé cuál habrá sido dónde habré aprendido eso, ¿no? Y la intriga mía era de que, ¿por qué teníamos que recibir vara y ser corregidos con vara? ¿A cuántos hemos probado? ¿O cuántos hemos dado también, no? Porque se dan de cuenta, ¿no? Yo ya cuando ya tenía mi pequeña decía, ahora sí voy a aprovechar todo lo que mi mamá había dicho, entonces va a pasar esto de generación en generación, ¿no? Pero leyendo un poquito la palabra de Dios y conociendo un poquito esta partecita que decía, tu vara y tu cayado infundirán aliento. En otras versiones dice confianza, dice seguridad, también dice, ¿no? Me infundirán energía, dice, ¿no? Que me incentivarán, que me motivará. Pero ¿por qué la vara te dará fuerzas? ¿Por qué la vara te dará esa energía? ¿Por qué la vara te dará seguridad? Esa es la pregunta que yo me hice. Yo quería pasar esto de generación en generación, azotando tal vez a mis hijos, ¿no? Pero ya vamos un poquito conociendo, actualizándonos también y conociendo un poco la palabra. Anteriormente tal vez fue así. Muchas veces podemos decir, ¿no?, que la vara es un sinónimo de autoridad, o puede ser también un tratamiento de castigo, así se decía anteriormente. Pero yo leyendo esta palabra, Salmos 23, 4, veía que la palabra vara, ¿cómo es que te puede dar confianza? ¿Cómo es que te puede dar aliento? ¿Cómo es que te puede dar seguridad? ¿Cómo es que te puede dar esa energía que te pueda motivar para que tú puedas avanzar? Muchos de nosotros a veces nos sentimos desanimados, muchas veces nos sentimos desalentados. No solamente puede ser en la iglesia, sino que también nos sentimos desganados de trabajar. Algunos tal vez decimos, tantos años he trabajado, ¿y todo para qué? Toda esta energía, toda esta fuerza, toda esta juventud he entregado a mi trabajo. Todo este tiempo lo he entregado, tal vez, no sé, al ministerio, a la iglesia. Todo este tiempo he estado metido en una cosa, pero nos sentimos cansados y
nos metemos muchas veces en una batalla interior, en nuestro interior, ¿no? Muchos sufrimos una batalla en nuestro ser. Yo sufro muchas batallas conmigo mismo. Como en algún momento se decía, tal vez le echamos la culpa al diablo, le echamos a él y decimos, él tiene la culpa, pero realmente somos muchas veces nosotros los culpables. Entonces, esta palabra que era vara, yo encontraba 3 cosas dentro de esto. No sé, tal vez si tú lo puedas escudriñar más y lo puedas leer un poquito más, puedes encontrar muchas cosas más. Porque dicen, ¿no? Sabemos que la vara es un palito o tal vez es una dama gruesa, ¿no? En algunos casos dice tu vara y tu cayado, la vara es una madera, pero el cayado es la parte de encima, ¿no? Alguna vez, yo creo que se imaginan, ¿no? Conocemos también, ¿no? Es la parte de encimita donde es un apoyo, ¿ya? Encontraba 3 cosas que me hacían pensar, hermano, y hoy quiero compartirles sobre esas 3 cosas. Una de las cosas que encontraba era lo que era la palabra autoridad que entraba dentro de lo que es esta vara. Ahora no vamos a leer el pasaje bíblico que se encuentra en Éxodo. Yo creo que conocemos todos nosotros cuando Moisés, ¿no? Va siempre agarrado de su vara. Ahora, ¿esa vara era para sonar a sus hijos? No. Se dice he escuchado en algunas prédicas que le debemos corregir de esta manera a nuestros hijos. Ya, pero ese es otro tema, ¿no? Lo que yo quiero oír en esta noche es que esta vara representaba un símbolo de autoridad, ¿no? Entonces, uno de ellos, muchas veces nosotros en nuestra vida y en nuestra familia usamos lo que tal vez son los gritos, ¿no? A ver, ¿quién no ha gritado alguna vez? Como dice, ¿no? Que tire la primera piedra el que es libre de pecado. Yo creo que todos en algún momento hemos gritado, hemos tal vez malinterpretado las cosas. Y esa palabra autoridad significa administrar las cosas que nosotros podemos hacer y podemos tener. Cuando nosotros y todos, ¿no? Muchas veces actuamos de una manera, un ejemplo, actuamos de padres a hijos, a veces actuamos y cuando son niños actuamos, ¿no? Y decimos, cállate, no tienes que meter bulla. Y cosas así decimos a nuestros hijos. A veces queremos tener autoridad en el trabajo. ¿Cuántos somos jefes de trabajo? ¿O todos somos los peones? No. Pero ¿cuántas veces queremos hacer las cosas gritando? O queremos hacer las cosas enojados tal vez, ¿no? En la casa, en el trabajo. Puede ser por distintas razones. Puede ser tal vez porque te sientes frustrado, sin energías, desganado. Y puedes actuar de esa manera. Muchas veces malinterpretamos la palabra autoridad. Y lo que la palabra autoridad realmente, ¿no? Se dice que es un instrumento para poder guiar bien. Ahora entendemos cuando Moisés estaba en Egipto. No tenía vara, ¿verdad? Porque él no era pastor de ovejas. Se dice que era un príncipe del pueblo de Egipto, pero Moisés, cuando sale, mata a un soldado, se enoja y se va, ¿no? Se escapa, se va pensando que también a él lo van a matar. Entonces se va, pero ¿cuánto tiempo se va de Egipto y está en el desierto con su suegro que era? Se dice, la palabra dice que es Jetro, ¿no? Jetro. ¿Cuánto tiempo ha estado? Miren, hagamos un análisis. Pónganse a pensar, son 40 años que vivía
en Egipto. Y son otros 40 años que está, se puede decir, de pastor. Dice que Moisés tenía un carácter tal vez agresivo. Porque miren, pónganse a pensar, nos daremos de cuenta de que Moisés tenía esa impulsividad de matar a una persona. Y nosotros a veces no podemos ni matar un conejo, ¿verdad? Una vez mataron un conejo y le hicieron gritar porque no lo habían agarrado bien y él gritó fuerte. Pero no tenemos esa impulsividad. Ahora imagínense, ¿por qué Moisés se le llama un hombre manso? ¿Por qué a Moisés se le dice que era manso? Si él había matado a una persona. Ahí nos damos de cuenta de que anteriormente Moisés tenía una vida muy distinta a lo que él estaba viviendo ya ahí con su suegro durante esos 40 años. Aquí hay una pregunta y una interrogante grande. Si este bastón que se dice, ¿no? La vara, él consigue cuando le dice, no, su suegro, mira, Moisés, aquí ahora tienes que ir a pastear las ovejas. Pero al ir a pastear las ovejas tú no vas a pastear con piedras, ¿no? ¿Por qué no habrá sido Moisés un pastor de chanchos tal vez? O de burros, o de toros, o de vacas. ¿Por qué él tuvo que ser pastor de ovejas? Ahí es donde Moisés recibe lo que es su vara. Entonces nos damos de cuenta, mis hermanos, que Moisés tenía que sufrir un proceso de transformación, un proceso de cambio en su vida personal para poder adquirir lo que es este símbolo que representa, que es autoridad. A las ovejas las tenía que guiar. Con esta vara tal vez tenía que defender de los lobos. Con esta vara los tenía que pastear. Ahora nos damos de cuenta que Moisés era una persona agresiva, impulsiva, pero cuando empieza a pastear las ovejas, me parece que Moisés se vuelve en ese tiempo manso como las ovejas. Empieza a cambiar su carácter, empieza a cambiar. Pero ¿será porque él quería cambiar? Dios le había llevado por ese camino para que él pueda tomar lo que es la vara. Este símbolo tal vez, lo diremos como un símbolo. Tenía que ir a ese lugar, tenía que cambiar su carácter, tenía que cambiar su forma de ser. Tenía un propósito, Dios tenía un propósito con él. Pero a veces nosotros pasamos desiertos, ¿verdad? En nuestras vidas. En algún momento ha llegado usted a identificarse con esa alabanza que dice, ¿no? Mi desierto en paraíso convirtió en un de repente, ¿no? En algún momento usted ha llegado a identificarse tal vez con la alabanza o ha llegado a pasar este tipo de cosas. Y a veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué tal vez la voluntad de Dios parece extraña para nosotros? ¿Por qué a Moisés le tuvo que llevar a ese lugar para que él pueda adquirir esto? Miren, hermanos, esta noche, bueno, hoy día repasaba esta palabra y repasando también me daba de cuenta que nosotros, a medida que va pasando el tiempo,
a veces uno se encuentra afligido. Ya puede ser por deudas, puede ser por problemas familiares, pueden ser por problemas tal vez económicos, pueden ser muchos tipos de problemas, porque los problemas no son similares en cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos sentimos apagados, muchas veces nos sentimos ahogados. Y cuando leía, ¿no?, que una de las cosas era la autoridad. Y a veces llegamos a gritar, llegamos a querer corregir a nuestros hijos, queremos hacer las cosas con fuerza tal vez. Otra de las cosas que encontraba dentro de la vara era también el poder. Mire, son dos cosas, autoridad y poder. Es un representativo, la vara era un representativo de autoridad y de poder. El poder que se da, ¿no? Ahora se darán de cuenta y dirán, no sé si han visto con su cetro a muchos tal vez a Papá Noel, no sé, hay muchas cosas, ¿no?, con su cetro. Están mostrando, por ejemplo, a libertadores que han llegado a liberar pueblos o tal vez países, ¿no? Han debido ver con un bastón o con una vara. Estos son representativos de símbolos, estos son representativos de autoridad y de poder. Pero en nuestra vida espiritual nosotros podemos relacionar y podemos entender que si nosotros tenemos realmente autoridad, tenemos realmente poder, no me refiero a de que puedas llevar tal vez tu familia, me refiero a autoridad en sí mismo, ese poder en sí mismo de poder dominar nuestros impulsos y nuestras emociones. Hemos llegado a adquirir eso, hemos llegado a controlarnos a sí mismo. Porque muchas veces, como decía hace rato, a veces gritamos, a veces ofendemos, a veces lastimamos cuando estamos enojados, a veces no sabemos contenernos. ¿Realmente estamos manejando la vara? ¿Realmente estamos manejando en nuestras vidas? ¿Realmente estamos usando esas cosas? Porque podemos pasar por muchas cosas, mis hermanos. A veces podemos pasar por el mismo problema, a veces podemos pasar por la misma situación y no nos damos de cuenta. Podemos pasar por la misma dificultad, pero no nos damos de cuenta. Y sin darnos de cuenta, seguimos en el mismo peldaño. Nos damos de cuenta, mis hermanos, que a medida que vamos pasando tiempo en la iglesia, a medida que va pasando días en la iglesia, etapas en el camino del Señor, a medida que vamos pasando, se dice que tenemos que ir subiendo peldaños, tenemos que ir avanzando, no podemos ir retrocediendo. Tenemos que ir hacia adelante. Pero muchas veces nos estancamos en ese peldaño y no podemos avanzar. ¿Y cuándo te das de cuenta? Cuando vas en el mismo problema. Cuando vas en la misma, tal vez en el mismo defecto, tal vez en la misma emoción que tú tienes. Ahí nos damos de cuenta que seguimos en el mismo peldaño. O sea, que no hay un poder de dominarse a sí mismo. No hay esa autoridad, porque autoridad, muchas veces se ha dicho, ¿no? Autoridad no es gritar, no es ordenar, no es insultar, no es lastimar, sino que autoridad es
darse de cuenta y poder ayudar. El poder realmente el poder te ayudaría a superar los problemas, las circunstancias, las dificultades y todo lo que puede venir en nuestras vidas. Hoy en día, con esta libertad que existe, ¿no? Con toda esta libertad leyes que se han aprobado y todo este tipo de cosas, muchos queremos tener poder, pero poder a nuestra manera. No a la manera que Dios nos dice. Cuando a Moisés se lo lleva ahí al desierto, lo tuvo que hacer pasar muchas cosas, porque de seguramente este Moisés recibía de él, se lo traían todo, tal vez le lavaban los pies, le atendían bien. Pero cuando él sale y se escapa, y durante esos 40 años tuvo que aprender muchas cosas, tuvo que vivir muchas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque dice más adelante, ¿no? Cuando Moisés ha liberado el pueblo de Israel, dice que Moisés no puede, no puede, se siente incapaz y dice, ya no puedo, se siente cansado y dice, ya no puedo guiar a este pueblo, no puedo, porque venía la gente, Moisés tenemos esto, Moisés tenemos aquello, Moisés necesitamos agua, Moisés necesitamos comer, y ahora ¿qué vamos a hacer? Venían muchos reclamos. Pero dice que se le aproxima su suegro Jetro, dice, ¿no? Jetro, y le dice, ¿por qué no pones jueces? Le dice, para que estos puedan administrar, puedan ordenar. Ahí te das de cuenta que Jetro tuvo que estar en el cambio de Moisés. Tuvo que ayudar con el cambio de Moisés, de un hombre que era agresivo, de un hombre que era impulsivo, de un hombre que tal vez tenía esa impulsividad de matar, de asesinar. ¿Dónde están los asesinos? Están en la cárcel, se los han encerrado, están recibiendo su castigo. De ese carácter Dios menciona a Moisés y le dice que es un hombre manso. Esa tuvo que sufrir durante sus 40 años. Entonces, ese símbolo que él llevaba, lo que es la vara, era un símbolo de autoridad y era un símbolo también de poder. Él estaba siendo transformado en ese lugar para poder afrontar a Egipto, al rey de Egipto, para poder ir y hacerle frente y decirle, mira, libera a mi pueblo. Porque de tal manera Moisés nunca hubiera podido liberar. Quería hacerlo a su manera, ¿verdad? Tal vez matando o haciendo guerra. Otra de las cosas que podía haber dentro de lo que es la vara era también la influencia. Ahora tal vez, como estamos muy, muy actualizados, ¿cuántos tenemos el celular? Yo creo que todos, ¿no? Hasta los niños tienen celular. Papá, me compras un celular porque ve a otro niño, ¿no? Que tiene celular también. La vara son estas tres cosas que le decía, son la autoridad, son el poder y la influencia. Son tres cosas que Moisés tuvo que adquirir con su suegro, que era Jetro, durante 40 años. Es mucho tiempo, ¿verdad? 40 años tuvo que recibir. 40 años significa el tiempo 40 significa transformación,
tuvo que realmente ser transformado de una persona agresiva a una persona con autoridad, poder, influencia. Ahora, ¿qué influencia? ¿Qué influencia en tu vida? ¿Qué influencia en nuestras vidas? Alguien decía, ¿quién puede dominar el tiempo que le dedica a su celular? ¿Quién puede dominar personalmente ese tiempo? Muchas veces nos entramos, ¿no?, a redes y no podemos dominar el tiempo. Y de repente pasa una hora, hora y media y te das de cuenta de que has perdido tiempo. ¿Y qué realmente estás adquiriendo? ¿Qué realmente estás consumiendo de las redes? ¿Qué realmente te está influenciando? Hoy en día hay muchos influencers, dicen, ¿no? ¿Cuántos somos seguidores de algunos influencers? Y son seguidores de transformación, ¿verdad? Tendríamos que estar al tanto, tendríamos que ver qué se publica, que tendríamos que decir amén, tendríamos que estar introducidos en esto. Porque si nos damos de cuenta, la palabra influencia, ¿qué está influenciando en tu sangre? ¿Qué está influenciando en tus venas? Miren, se dice que la ciencia y la tecnología están avanzando mucho. Y hoy en día realmente dice que hasta se están tomando fotografías del iris y dice que el iris tiene lo que es todos los datos de todo lo que tú ves. Y según eso dice que va llegando, ¿no? Como decían algunas veces, llegan lo que tú tal vez quieres que llegue. O alguien decía, parece que el celular tiene vida. En unas ocasiones, en algunos momentos se ha hablado también, han hablado nuestros pastores, nuestros hermanos de esto. Pero la palabra influencia tiene que ver qué realmente está influenciando en nuestro ser. ¿Qué es realmente esta influencia? ¿Está influenciando la palabra de Dios? ¿O solamente nos dejamos influenciar los miércoles en las noches, los domingos en los servicios, el lunes, el martes, el miércoles? ¿De qué nos dejamos influenciar? ¿De qué nos estamos llenando? Nos estamos llenando de la palabra, nos estamos llenando de TikToks, de las cosas de estos influencers que existen. Ahora, si tú te das de cuenta, esa vara, Moisés tuvo que adquirir todo esto. Ponte a pensar que Moisés tuvo que adquirir la mansedumbre, tuvo que adquirir el poder, tuvo que adquirir la seguridad en sí mismo. ¿Todo para qué? Para poder ir y hacerle frente, ¿no? Y decir, libera a mi pueblo. Pero Dios le hizo pasar mucho tiempo a Moisés. Cuando va Moisés se presenta ante el faraón. Si han leído o si van a leer o si saben, nos damos de cuenta de que Moisés usa la vara. Usa la vara para convertir el agua en sangre. Usa la vara para volverlo en serpiente. Usa la vara, dice, no, para golpear a la peña y para que brote el agua. Dice que estaba enojado, ¿no? Es una historia, pero usa la vara. Usa la vara para abrir el mar. Ahí está mostrando, mis hermanos, que muchas veces nosotros necesitamos, para vencer batallas, para estar en libertad, necesitamos agarrar nuestra vara espiritual y poder reconocer y poder entender y saber cómo vamos a poder afrontar muchas batallas.
¿Cómo vamos a poder caminar en libertad? ¿Cómo es una persona que está enredado en deudas? Anda de miedo, anda temeroso. Esta persona que tal vez está metido, enredado, no se siente libre, se siente encarcelado, se siente frustrado, se siente oprimido. Entonces, mi hermano, miren, yo me ponía a pensar y decía, es tan necesario, porque podemos estar realmente oprimidos por muchas cosas. Como hace ratos decía, puede ser deudas, puede ser enfermedades, puede ser problemas conyugales. Y aún todavía tal vez aquellos que tenemos hijos, ¿no? Que nuestros hijos muchas veces lo hemos tratado de tal vez como mi mamá me agarraba, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del... Yo, nunca más, nunca más. Porque en este tiempo se ha visto realmente de que muchos padres, y se ha visto también en las redes sociales, ¿no? Que el padre está ahí viendo el celular y los hijos también viendo el celular y todos perdidos en eso. No hemos podido administrar nuestro tiempo. No hemos podido hacernos influenciar realmente lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántas prédicas hemos recibido? ¿Cuántos mensajes hemos recibido en nuestras vidas? ¿Y realmente lo hemos puesto en práctica? ¿O muchas veces han quedado en el olvido? Sí, una vez nuestro pastor Marcelo ha predicado esto. Sí, pero no lo he cumplido. ¿Por qué? Porque no estamos dejando influenciar en nuestra vida. Hermano, esta vara que es poder, autoridad, influencia, deben estar en nuestras vidas. Así para poder vencer batallas, así para poder caminar en libertad. Muchos gritamos y decimos, ¿no? Libre soy, libre. Y yo creo que existen muchas alabanzas. Pero realmente entendemos, ¿no? Entendemos. Pero ¿la practicamos? Realmente conocemos, tal vez hasta sabemos, pero ¿realmente la practicamos? Moisés tuvo que tener ese cambio en su vida. Tuvo que adquirir todo eso. Tuvo que conocer y tuvo que saber lo que era tal vez la humildad de las ovejas. Cuando dice, ¿no? Alguien me decía, súbele al poder y sabrás realmente quién es la persona, decía. Porque en el poder se le conoce, dice a la persona. Porque en el poder, no. Y empieza a ordenar y empieza a decir. Tal vez cuando alguien, ¿no? Hemos formado familia, ahora soy papá. Ahora mis hijos me van a conocer. O no, o tal vez los jóvenes dicen, no, cuando sea papá voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Queremos agarrar la autoridad, queremos agarrar ese poder a nuestra manera, lo cual no debería ser así, sino que deberíamos, a mí lo que más me gusta es ese cambio de Moisés, de un hombre agresivo a un hombre manso. A mí es lo que más me intriga, ese cambio que tuvo que tener. Yo siempre me preguntaba, ¿dónde, cómo y cuándo ha cambiado él?
en qué lugarcito ha tenido que cambiar. Pero hoy nos podemos dar de cuenta que tuvo que ser ahí con las ovejas. Porque las ovejas, ¿no? son humildes. Si un lobo viene y ve, y el lobo sin piedad le saca, dice, el corazón, dice, ¿no? Una vez viajamos cuando yo era niño, me llevaron al campo y había entrado el lobo, pero este lobo se había comido, solamente se había sacado su corazón. El cuerpo estaba botado de la oveja ahí, su carne estaba botada. El pastor, él tuvo que ser pastor de ovejas, él tuvo que conocer y tuvo que aprender a defender de las cosas malas. ¿Cuántos decimos amén? Ahí, mi hermano, yo quiero que se te quede esto, ¿no? Que tal vez lo pongas en práctica. No es un mensaje tan largo, tan extenso, pero muchas batallas que vienen en nuestras vidas deberían ser deberían ganarse y deberían vencerse con todo lo que nos dice la palabra de Dios. A veces dice, ¿no?, que la palabra de Dios dice que es de doble filo, ¿no? Espada, dice, ¿no?, que entra, ¿no?, en nuestras vidas. En algún momento a ustedes les ha llegado a pasar de que tal vez les llega la palabra, les duele y dicen, ha dicho eso o me han dicho esto y no quiero saber. Pero en algunos casos, ¿no?, entra y dice, sí, tengo que cambiar. Dice que cuando entra la palabra en nuestras vidas, ¿no?, te entra la palabra y cuando reconoces, sale, dice el doble filo, ¿no?, la espada de doble. Sale, pero cuando tú reconoces, viene Dios y te abraza. Y sientes un alivio en tu vida. Pero dice que cuando entra la palabra, ¿no?, y tú rechazas y dices, no, ¿por qué a mí? No debería ser así. Cuando sale, te quedas con una herida abierta. Entonces, por esa razón, todo lo que hemos escuchado, todo lo que nos han predicado, deberían ser puestas en práctica. Por eso, mi hermano, ahí tú vas a empezar a agarrar lo que es la vara. El cayado dice, ¿no?, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Que si nosotros realmente nos entregamos a lo que dice la palabra y nos dejamos influenciar lo que es la palabra de Dios, van a ser alientos para tu vida. Van a ser realmente fortalezas para tu vida. Vas a estar seguro y segura a quién le estás sirviendo. Cuando estaba entrando al ministerio de alabanza, algunos me conocen, toco también el teclado y era una noche, ¿no?, una tarde, viene una voz y me dice, ¿por qué tocas en la iglesia si nadie te paga? Me dice. Si nadie te da tal vez un centavo, ¿por qué tocas? Pero era una voz, ¿no? Yo decía, yo toco por amor a Dios. Y me decía, ¿no?, esa voz le decía, tu Cristo ha muerto en vano en la cruz del Calvario. Y en el transcurso de mi vida he escuchado varias veces a varias personas en algún momento de desánimo, en algún momento de desaliento, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué le estoy dedicando? He estado también con algunos músicos, no acá de la iglesia, sino de otros lugares, y decían,
Creo que estoy perdiendo mi tiempo, decía. Pero cuando la palabra dice, no, tu vara y tu cayado infundirán aliento, está diciendo que si tú te metes en la palabra de Dios, que si tú la entiendes y la practicas, van a ser aliento para tu vida. Van a ser fortaleza para tu vida. Esa palabra, ¿no? Estos representativos de la vara son tan importantes en nuestras vidas, mis hermanos. Y yo creo que, no sé si lo has leído en distintas versiones, Salmos 23, 4. Yo quisiera que lo leas allá en casa llegando, ¿no? O cuando tengas tiempito. Que lo leas realmente, porque este salmo se ha predicado muchas veces, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me falta. Creo que algunos desde memoria, todo, hasta el 1 hasta el 6, se sabe. Pero cuando pasamos de largo, parece simples palabras, pero no nos damos de cuenta que realmente nos sirve en nuestras vidas. Amén. Amén. Quisiera que podamos orar, mis hermanos. Ahí puedas inclinar tu rostro, ¿no? Y puedas hablar también con Dios. Miren que podemos pasar distintas cosas en nuestras vidas. Podemos pasar dificultades, podemos pasar tal vez, a veces podemos gritar y podemos lastimar, pero deberíamos reconocer realmente qué es lo que es la vara y ponerlo en práctica en nuestras vidas.